Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está hablando del arrepentimiento y qué relación tiene el arrepentimiento con la tristeza. Hay dos arrepentimientos, hay dos tristezas. Todo en la Biblia está escrito de dos en dos. Todo en la Biblia está escrito dos. Cuando miramos, por ejemplo, Caín y Abel, está hablando de dos. La ofrenda que Dios recibe, la ofrenda que Dios no recibe. Vamos a colocar aquí y acá. La ofrenda que Dios no recibe a este lado. La ofrenda que Dios recibe. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay dos tristezas. Leímos hoy, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Leímos hoy, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Habla dos tristezas. La tristeza que no produce vida, sino produce muerte. Pero hay una tristeza que produce vida para salvación. ¿Cuál es esa tristeza y cuál es ese arrepentimiento? También aquí habla dos tipos de arrepentimientos. Un arrepentimiento que produce muerte o un arrepentimiento que no produce vida. Deja a la persona en la muerte. Pero hay un arrepentimiento que es para salvación, un arrepentimiento que produce vida. ¿Cuál es la diferencia entre los dos arrepentimientos? El ser humano normalmente ¿de qué se arrepiente? Cuando piensa el ser humano en arrepentimiento, ¿de qué se arrepiente? Se arrepiente de alguna acción, de algo que hizo. Vamos a analizar el arrepentimiento de Judas. En la Biblia dice, esto aparece en la Biblia, sé que muchas personas no lo habían oído, pero está en la Biblia, es importante que lo lean en la Biblia. En Mateo 27, versículo 3, dice, Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Esto casi nadie lo sabe, pero está en la Biblia. Y cuando las personas tienen el falso arrepentimiento, escuchar el verdadero les genera un choque. ¿Por qué? Porque el ser humano es resistente al cambio. El ser humano quiere quedarse en algo que le produzca seguridad. El ser humano quiere quedarse en una casa específica, en un barrio específico, en un trabajo específico, quiere tener seguridad médica, porque no sabe, el ser humano no sabe si qué tal le diera una enfermedad muy grande, y si le da una enfermedad muy grande y no tiene seguro médico, ¿cómo va a pagar todos los costes de salud? Que la salud normalmente es los costos son muy elevados para tratamientos médicos. El ser humano normalmente, voy a mencionar un versículo, sé que también a más de uno le va a asustar, pero en la Biblia dice, lo que el impío teme, eso le va a venir. Lo que el impío teme, eso le vendrá. El ser humano normalmente quiere una estabilidad, en todo sentido quiere una estabilidad, pero hay una estabilidad que el ser humano nunca puede obtener. El ser humano no puede detener la muerte. Mientras estamos en este cuerpo es una oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? El ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Estar en este cuerpo es la oportunidad para que le conozcamos. ¿Para qué nos dejó la Biblia? Aquí mismo dice que Dios no quiere sacrificios de nosotros. Dios no quiere nuestro sacrificio. Dios no quiere nada de nuestra mano. Lo dice la Biblia. Sé que esto no se suele enseñar, pero estoy nombrando cosas que aparecen en versículos de la Biblia. Lo que Dios quiere, ¿qué es? Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nosotros realmente le tengamos no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. En nuestra mente, lamentablemente, el Dios que tienen las personas en su mente no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Cuando le decimos a las personas, el Jesús que tú piensas, que tú crees, que tú tienes en tu mente, es mediocre. Cuando le decimos así, la gente se asusta. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted por qué está diciendo eso? Sí, porque tú estás diciendo que él fracasó. ¿Cómo así? ¿Yo cuándo he dicho que él fracasó? Yo no. Algunos empiezan a ponerse tristes y empiezan a llorar. ¿Yo por qué? Yo no he dicho que él fracasó. Yo no. Ay, no. Yo le digo, no te preocupes. No llores, no llores. Al Jesús de tu imaginación tú le has sido leal. Al Jesús de tu mente, al que tú idealizas,
el que tú piensas que así debe ser, tú le has sido leal. Pero cuando digo que tratas como mediocre a Jesús, es al Jesús de la Biblia, al Jesús verdadero. ¿Cómo así? Eso ahora no entiendo. Eso suena locura lo que les estamos diciendo. ¿Por qué hablamos así? Así como hay un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento, también las personas tienen una idea de Jesús. Hay dos ideas, una falsa y una verdadera. Todo en la Biblia está puesto de esa manera. El falso arrepentimiento, ¿con qué tiene que ver? Con arrepentirse de alguna acción, de algo que la persona hizo, igual que Judas. ¿Cuál es la diferencia? La gente conoce el arrepentimiento de Judas, no lo conoce. El arrepentimiento de Judas es un arrepentimiento falso. Las personas dicen, porque él fue y se ahorcó. No por eso. Eso evidencia que el arrepentimiento de él fue falso. Eso que él hizo evidencia que su arrepentimiento fue falso. Cuando una persona se arrepiente falsamente, la persona siente tristeza. ¿Por qué por qué les produce tristeza el arrepentimiento que las personas experimentan cuando es igual al de Judas? Judas, imagínense la tristeza que sintió. Judas sintió una profunda tristeza. Para que Judas haya hecho lo que hizo, significa que Judas experimentó una profunda tristeza. Pero ese arrepentimiento fue verdadero, delante de Dios no. Ese arrepentimiento fue falso. ¿Cuál es entonces el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es esa tristeza que es para salvación? El versículo que hemos considerado hoy, 2 Corintios 7:10. Hay un arrepentimiento verdadero y uno falso. Hay una tristeza verdadera y una falsa. La tristeza que llevó a Judas a lo que sabemos, ya no puedo decir esa palabra, pero sabemos cuál fue el final de Judas. Lo que lo llevó a ese final, esa tristeza es falsa. Es la tristeza del mundo, el arrepentimiento del mundo. Ahí dice en la Biblia Judas arrepentido, pero ¿cómo fue el arrepentimiento de Judas? De algo que él hizo. Él no es hacedor. Nosotros los seres humanos no somos hacedores. Cuando el ser humano mira lo que hace, el ser humano se está mirando igual que Satanás, como si nosotros fuéramos hacedores. Sé que lo que estoy diciendo hoy puede ser difícil de recibir, pero espero que prestes atención. Ya vamos a llegar a la conclusión. Cuando miramos ese arrepentimiento que las personas creen como arrepentimiento, yo no debía haber hecho esto, yo no debía haber hecho. Es el mismo arrepentimiento de Judas. ¿Cuál es el arrepentimiento para salvación? ¿Cuál es la tristeza que experimentó Pedro? Pedro también experimentó, así como Judas. Judas experimentó tristeza, ¿cierto? Y dice la Biblia, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata. Pedro también experimentó una profunda tristeza. Pedro era muy fuerte, muy capaz, muchas cosas, pero Pedro lloró amargamente. Estamos hablando del versículo 75 de Mateo 26. El último versículo de Mateo 26, Pedro lloró amargamente. ¿Qué característica tiene el arrepentimiento de Pedro que lo hace ser el verdadero arrepentimiento? Pedro, ¿saben de qué se arrepintió? ¿Sabe de qué se arrepintió Pedro? Pregunto, ¿de qué se arrepintió Pedro? Ya para finalizar, la pregunta final, ¿de qué fue que se arrepintió Pedro? Pregunto, ¿qué hace diferente el arrepentimiento de Judas al de Pedro? ¿De qué se arrepintió Pedro? Pregunta, ¿de qué se arrepintió Pedro? De lo que era. Exacto, la primera respuesta correcta. Pedro se arrepintió de lo que él era. Él se dio cuenta que todo su ser, él mismo, él era enemigo de Dios. Ese es el arrepentimiento verdadero. Arrepentirnos de nosotros mismos, de lo que, así como lo dijo, de lo que era en sí, de lo que era Pedro. Pedro, ¿en quién confió? En sí mismo. Pedro confió toda su vida en sí mismo. ¿Pero de qué se arrepintió? De sí mismo. Eso es difícil de asimilar así en pocas palabras, pero ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso dice lloró amargamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Pedro no terminara igual que Judas? El arrepentimiento de él le produjo una gran tristeza, pero la tristeza que le produjo fue para salvación. Por eso, su arrepentimiento fue, al arrepentirse de sí mismo, ¿él en qué quedó? Él quedó en la palabra. Dice que se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, él se arrepintió verdaderamente porque el arrepentimiento de él lo dejó en la palabra. ¿Sí notan la diferencia entre el arrepentimiento de Judas? El arrepentimiento de Judas en algún momento lo llevó a la palabra, el arrepentimiento de Judas lo dejó en él mismo.
Él no, yo por qué hice, yo no debía haber hecho, yo por qué hice esto, no, es una locura lo que yo hice. El arrepentimiento de Judas lo dejó dentro de él mismo. Yo hice, yo no debía haber hecho, ay, yo pequé porque yo hice. Él pecó porque él hizo, pero Judas se dio cuenta, no, yo soy pecador, 100%. No, 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 una acción que yo hice fue pequé, no, yo soy enemigo de Dios. Ser pecador es ser enemigo de Dios. Es de eso se dio cuenta Pedro. Por eso él se arrepintió de sí mismo. Si es difícil de asimilar esto, tenemos un video extenso, una predicación completa, donde hablamos de el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Si quieres conocerlo, puedes comunicarte con nosotros. Vamos a orar y después de orar se va a dar información de cómo puedes hacernos preguntas directamente. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Es hermoso meditar en cada versículo de la Biblia. Hoy mirábamos, hay un falso arrepentimiento, hay un verdadero arrepentimiento. Hay una tristeza que deja a las personas en la muerte, pero hay una tristeza que es para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Permite, Padre, así que las personas meditando sobre lo que hoy hemos considerado se den cuenta cómo han estado viendo, con qué óptica han estado viendo la palabra, si han estado viendo la palabra desde la verdad o desde su idea, su imaginación, su pensamiento. Te lo pedimos, Padre, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, si quieren hacer preguntas, directamente se quieren comunicar con nosotros y decirnos, mándeme el video del verdadero arrepentimiento, donde está la explicación completa, larga, de cuál es el verdadero y cuál es el falso arrepentimiento. Entonces, háganle caso a Carolina. No sé por qué no está listo. Carolina, por favor, ¿qué es lo que debes escribir en ese momento? Bueno, sí, gracias. Es importante escribir gracias, pero hay otra cosa que es en ese momento, ya. Eso ya. Háganle caso a lo que acaba de escribir Carolina. Eso que escribió, de esa manera ustedes pueden mandarme un audio. Sí, aquí está. Me mandan un audio y me aparece en este aparatico. Entonces yo escucho el audio de ustedes. Ustedes me pueden mandar un audio, ni dependiente del país en el que estén, si hacen caso a lo que Carolina les escribió ahí, ustedes me pueden mandar un audio. No omitan el más. Ahí hay un más, ¿sí ve? Carolina escribió un más. Si ustedes están en otro país, necesitan escribir ese más. Si están en su propio país, entonces ustedes están acostumbrados solamente a lo otro, que no es el más. Pero si están en un país diferente, necesitan colocar el más. O sea, por primera vez ustedes van a guardar con un más. Guardan con el más y les llega al país en el cual yo me encuentro. Nos vemos esta noche nos vemos a las 9 de la noche, hora de Colombia, de Ecuador, de Perú, de estos tres países. Tienen la misma hora. Colombia, Ecuador, Perú tienen la misma hora. A las 9 de la noche de cualquiera de esos tres países. Para que busques en Google qué hora es en tu país, cuando en Colombia, en Ecuador, en Perú son las 9 de la noche. Nos vemos. Chao.